Dicen que en los pueblos, cuando el gallo canta antes de la hora, no anuncia el amanecer, avisa que algo sombrío está despierto. No vienes aquí por consuelo, vienes porque el terror huele distinto en los ranchos, como leña mojada y promesas rotas. Te lo digo de frente, el amor no siempre salva, a veces abre la puerta al mal con la mejor intención. Lo que vas a oír no es una leyenda ni un chisme, es un relato de horror real, contado a la luz torcida de una cocina fría. En la frontera entre la fe y la duda, lo sobrenatural no pide permiso, se sienta, come de tu mesa y aprende los nombres de tus hijos. Y cuando intentas ignorarlo, te devuelve el silencio con un susto que te parte el alma. Esto empezó con pequeños ruidos, con un bulto que parecía un niño y con una madre que dejó de dormir. No había brujería declarada ni pacto anunciado, había angustia, y esa es la señal favorita de lo que no se ve. La gente dice, no pasa nada, es estrés, hasta que el reloj se detiene a las 3:03 y la casa respira como si tuviera pulmones. Allí entiendes que el horror no grita, susurra, no empuja, espera, no amenaza, promete. Y lo peor no es el susto, sino la certeza de que algo ya te conoce por dentro y camina tus pasos. Si crees que estás a salvo por rezar fuerte, hoy aprenderás que el mal también sabe rezar, pero al revés. En el rancho El Ocote, a las afueras de San Miguel de la Loma, Rafael y Camila criaban a 5 niños entre gallinas, maíz y silencios largos. La vida era simple, ritual, sin más que el crepitar del fogón y pequeñas historias de terror contadas al anochecer. Pero un día el aire cambió. Primero un susurro, luego un golpe seco, después insomnio que mordía como angustia en los huesos. Rafael creyó que era estrés, nada sobrenatural, apenas cansancio. Se dijo que no había por qué sentir miedo. Aún así, la casa empezó a oler a tierra húmeda y sombra, como si algo sombrío hubiera cruzado el corral. Y en la voz de Camila, una grieta. Un timbre ajeno que convertía los relatos de horror en advertencia. Las noches comenzaron a quebrarse en ruidos mínimos que igualaban un susto con un grito. Camila se movía dormida, murmuraba nombres que nadie conocía y discutía con un bulto que no se dejaba ver. Los niños se apretaban entre sí, preguntando si el mal se mete por las rendijas cuando el candil tiembla. Rafael patrullaba el patio con machete, fingiendo no creer en asombración, pero tragando seco cada vez que el viento silbaba. A veces la cocina amanecía con marcas de ceniza, como dedos chamuscados sobre la mesa. Y en el pozo, los ecos devolvían risas que no eran de nadie, puro horror chiquito, cotidiano, pegajoso. Fue entonces cuando Camila dijo ver a un niño con piel ennegrecida y movimientos torcidos entre los magueyes. Después vino el río, la caída, la sangre, y un olor a madera quemada pegado a su cuerpo, como destino. Las visiones se multiplicaron. Manos negras detrás del hijo mayor, el bebé con ojos de vidrio, una sombra enorme llenando la cocina. Rafael, partido entre amor y miedo, terminó atándola por las noches para salvar a los suyos. Hasta que una madrugada huyó con los niños, dejando a Camila con promesas, rezos y horror, vigilando desde el umbral. Pero todo empezó antes, mucho antes, en esa vida sencilla del rancho, donde la primera grieta fue tan pequeña que nadie quiso verla. Entre los surcos de maíz y el canto áspero de los gallos, Rafael y Camila vivían a ritmo de sol y fogón. Los 5 niños corrían descalzos y la casa de adobe olía a café recién colado y leña húmeda. En el Ocote, la vida parecía blindada contra el terror, hecha de costumbres que ahuyentan el mal con trabajo. Rafael arreglaba cercas, Camila, con paciencia, remendaba ropa y contaba chistes para evitar cualquier angustia. Por las tardes el viento traía un silencio sombrío, pero nadie le daba importancia. El rancho, decían, era demasiado pequeño para el horror, y sin embargo, el miedo aprende a entrar por rendijas. Los domingos los vecinos se reunían a compartir pan, sal y relatos de horror heredados de abuelos tercos.
Se hablaba de luces en el cerro, de un bulto que se paraba junto al pozo, de una asombración celosa del agua. Rafael reía con respeto, como quien no cree y aún así no provoca al sobrenatural. Camila prefería mirar a sus hijos dormir, convencida de que el amor espanta cualquier susto. La rutina era una oración sin palabras, un cerco contra el mal que nadie veía venir. Porque el horror nunca llega gritando: primero aprende tus horarios, luego copia tu respiración. Cada tarde el cielo se ponía rojo atrás de los magueyes y la casa quedaba en penumbra. El perro ladraba a la nada y el eco respondía con un timbre extraño que nadie quería nombrar. Rafael encendía otra lámpara, restando importancia a la sensación sombrío que colgaba del techo. Camila cruzaba las puertas con sal, por si acaso, y sonreía para que los niños no sintieran angustia. Esa calma, tan perfecta, tenía una grieta fina, invisible, como un hilo de humo. Y fue por esa grieta donde algo, quizá sobrenatural, empezó a mirar a la familia desde afuera y desde adentro. La primera noche Camila empezó a moverse dormida, como si peleara con un sueño lleno de terror. Rafael la oyó murmurar nombres que no conocían, con una voz ajena, áspera, casi sobrenatural. Cuando la despertó, ella dijo sentir un frío sombrío pegado a la espalda, un peso que no era suyo. Los niños se miraron en silencio, porque hasta el perro se encogió con miedo sin motivo. Rafael culpó al cansancio, repitiéndose que el mal no cruza puertas con rosario. Pero una grieta se abrió, un susto mínimo, de esos que la casa guarda como secreto. Al amanecer la cocina tenía ceniza en forma de dedos y un olor a humo viejo anclado en las paredes. Camila empezó a hablar sola, discutiendo bajo con un bulto que nadie veía, como en relatos de horror susurrados. Los niños preguntaron si una asombración puede aprender los nombres de la familia. Rafael, nervioso, respondió con chistes torpes, escondiendo la angustia detrás de una risa cansada. La cucharilla tintineaba sin mano que la empujara, y el candil temblaba aunque no hubiera viento. El horror no hacía ruido grande, apenas respiraba cerca, entrenando sus pasos en la rutina. Por la tarde Camila perdió la paciencia con cosas pequeñas y su mirada se iba a un rincón vacío. De pronto dejaba de rezar, como si una sombra le apagara la fe con los dedos. Los niños dejaron de jugar en el patio porque el eco devolvía sus risas con tono de mal presagio. Rafael se dijo que era estrés, que nada sobrenatural rondaba el ocote, pero tragó en seco. En la pared, el yeso formó figuras que parecían manos negras abriéndose paso. Y esa noche, cuando el viento cambió, Camila aseguró haber visto algo pequeñito mirando desde el corral. En el corral, al filo de la tarde, Camila aseguró ver a un niño de piel ennegrecida. No caminaba, se doblaba en ángulos imposibles, con movimientos antinaturales que daban terror. Sus ojos, como vidrio húmedo, no parpadeaban. El bulto parecía oler a tierra mojada y a algo sombrío. Ella tragó saliva y susurró un rezo, pero el susto le quebró la voz. Los gallos callaron, el perro reculó con miedo y el aire se volvió espeso. Rafael no lo vio, pero sintió el horror pegársele a la nuca como un mal paciente. Camila pensó en un chaneque, en cuentos viejos de relatos de horror repetidos en fogones. Cortó palmas y levantó cruces en las puertas, roció agua bendita sobre el umbral, encendió velas y dejó sal en cuencos, intentando ahuyentar la asombración sin nombre. Rafael sonrió nervioso, diciendo que lo sobrenatural vive solo en el miedo ajeno. Pero la casa vibró, leve, como si algo se riera detrás de las paredes con angustia. El niño oscuro reapareció de reojo, reflejado en el vidrio del alacén, esperando otro susto. Desde ese día, la rutina cambió de piel. La leche se cortaba, el maíz se ennegrecía en silencio. Los animales se volvían bravos al anochecer y las sombras crecían demasiado largas, puro horror. Los niños dibujaban manos negras saliendo de la tierra y una figura pequeña junto al pozo.
En la cuna del bebé, alguien contaba hasta 3 y se detenía, dejando el mal a medio nombre. Camila dejó de comer y el viento traía risas que parecían humanas y no. Todo sombrío. Alguien susurró «Ven al río» desde la acequia y el rancho contuvo el aliento, a la espera del próximo paso. Camila bajó al río con el bebé en el rebozo, buscando paz en el rumor del agua. El sol caía y entre carrizos apareció el mismo bulto de niño oscuro, doblándose con terror. No corría, se deslizaba, antinatural, dejando un rastro sombrío en la orilla. Camila sintió el sobrenatural detrás de la nuca, ese mal que respira sin cuerpo. El susto la hizo tropezar en una piedra y la corriente le mordió los tobillos. El bebé lloró y el horror pareció sonreír desde el reflejo como en relatos de horror viejos. Algo saltó a su espalda con dedos helados, peso de asombración que no perdona. Camila cayó de rodillas, abrazando al niño, mientras a su oído contaban 1, 2. Rafael desde lejos oyó el grito y corrió con miedo bruto, machete en mano. El bulto se replegó en el agua como humo negro, dejando un silencio de angustia. Camila tenía rasguños finos, como uñitas, marcados sobre la piel del hombro. El bebé temblaba, y el río devolvía risas pequeñas, puro horror que sabe esperar. Esa noche, la casa olió a humedad vieja y a algo más, un dejo sombrío que dolía. Camila despertó en sobresaltos, con el rebozo empapado y la mirada ida. Los niños rezaban bajito, pegados a la pared, temiendo que el mal regresara. Rafael cerró puertas con sal y ceniza, repitiendo fórmulas de relatos de horror. Pero, al peinar a Camila, notó en su cabello un aroma extraño, como madera que chispea. No era del río, no era del fogón, era otro aviso, un presagio que ardía sin llama. Rafael notó primero el olor, madera chamuscada pegada a la piel de Camila, dulce y amargo a la vez. No venía del fogón ni del río, era un rastro de terror que dejaba el aire denso y sombrío. Al abrazarla, sintió calor en los hombros y frío en la nuca, como un bulto respirando detrás. Camila decía estar bien, pero el susto vivía en sus pupilas, quieto, reluciente, sobrenatural. Los niños preguntaron si el mal podía olerse, como la lluvia antes de caer. Rafael respondió que no, mientras tragaba medo y recordaba viejos relatos de horror. A los 2 días Camila cambió la sazón. El guiso sabía a ceniza y la sal dolía en la lengua. Se irritaba con detalles, empujaba platos y la angustia estallaba en silencio cuando nadie miraba. Adelgazó rápido, como si algo le robara el aliento por la noche, asombración con hambre. Dejó de rezar a mitad de un Padre Nuestro, mirando un rincón vacío que la llamaba. Su voz tenía ecos, un timbre doble que parecía venir de un pozo sombrío. Rafael, machete en mano, se negaba a creer, pero el horror le pesaba en los nudillos. Camila empezó a cocinar de madrugada, con pasos que no eran suyos y cuchillos que no tintineaban. Las estampas de los santos amanecían volteadas y el rosario se partió sin tocarlo nadie. El reloj de pared se detuvo a las 3:03, hora que huele a mal antiguo en relatos de horror. El perro ya no ladraba, apenas gemía, con medo redondo, mirando el techo como si respirara. Rafael escondió sal bajo la cama y ceniza en los marcos, remedios torpes contra lo sobrenatural. Y entonces vinieron las imágenes tan nítidas que cortaban, no sueños, visiones que empujaban a la violencia. Los niños empezaron a ver sombras correr por los muros, dedos largos deslizándose bajo las puertas. Una noche, Camila gritó porque vio al bebé en la cuna con ojos de vidrio y piel fría, puro terror. Rafael encendió todas las lámparas, pero el bulto se quedó pegado en los rincones sombrío. «Nos miran desde el techo», dijo el menor, con miedo que hacía nudo en la garganta. El aire sabía a metal y a humo viejo, como en relatos de horror que huelen a maldad. Algo sobrenatural había aprendido sus nombres y los repetía con angustia, como si rezara al revés.
Camila empezó a ver al hijo mayor con manos negras saliéndole de la espalda, garras que no pertenecían a nadie. Cuando lo abrazaba, sentía pinchazos, y el niño decía que alguien lo empujaba desde adentro. Los platos volaron una tarde. El perro chocó contra la pared perseguido por una asombración. Rafael se interpuso y recibió un corte fino en el antebrazo, invisible y frío, puro horror. La casa respiraba, subía y bajaba, y las vigas crujían como huesos rezando. En el fogón, la llama formaba rostros que se burlaban con susto y mal, dejando la noche más sombrio. «Átame», pidió Camila con la voz partida entre dos ecos, «o haré daño sin querer». Rafael dudó, pero el bebé despertó con un grito que venía de lejos, de un pozo sobrenatural. La cuerda raspó la madera de la cama y el rezo se quebró en relatos de horror sin final. Ella reía y lloraba intercalado, murmurando números y nombres que no conocían. Los niños no dormían. La angustia se instaló como sal en la lengua, amarga y pegajosa, y mientras la cuerda se tensaba, algo en el techo arrastró sus uñas, preparando la siguiente noche. Rafael obedeció. Por las noches ató a Camila con una cuerda ancha, rezando entre dientes. Ella reía, lloraba y luego quedaba muda, como si el terror respirara por su boca. A ratos murmuraba relatos de horror que jamás habían escuchado, nombres viejos, promesas de mal. El perro arañaba la puerta, negándose a entrar, con medo redondo clavado en el lomo. En el techo, un bulto arrastraba pasos cortos, sombreados, de niño que no pesa. La casa amanecía fría y sombrio, como si el fogón hubiera olvidado cómo dar calor. Los animales del corral empezaron a volverse violentos sin razón. El burro mordía la cerca, las gallinas chillaban. Los niños ya no dormían. La angustia les hacía sombra bajo los ojos. Puro horror. Camila, en medio de la cuerda, hablaba con alguien detrás de la pared, una asombración que pedía sal. Rafael dejó un rosario en cada esquina, pero lo sobrenatural se burlaba apagando las velas de un susto. El reloj marcaba las 3:03 y luego volvía atrás, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. En el patio la tierra se abrió en grietas pequeñas, respirando un olor a madera chamuscada. Una madrugada Camila cantó una nana desconocida y el bebé se calmó, pero con ojos de vidrio. Rafael tembló. El canto era dulce y al mismo tiempo lleno de terror y mal antiguo. Las vigas crujieron como huesos viejos y la llama del fogón dibujó manos negras en la pared. «Falta poco», dijo Camila con voz doble. «Cuando llegue, todo será más fácil». Rafael quiso preguntar quién llegaría, pero el viento contestó primero, frío y sombrío. Y en ese silencio apretado, el rancho comprendió que la noche siguiente traería algo más que susto. La madrugada se quebró con un golpe seco en la cocina, un bulto enorme cubriendo la puerta. Rafael sintió el terror como cuchillo, agarró a los niños y corrió al patio, puro susto. La casa respiraba sombrío, como si algo sobrenatural hinchara las paredes desde adentro. «Vámonos», dijo, con miedo clavado en la lengua, mientras el perro gemía sin ladrar. Dejó a Camila amarrada, prometiendo volver con ayuda, rezos y sal contra el mal. El camino al pueblo se hizo largo, atado con angustia, como en relatos de horror donde nadie llega a tiempo. Con su padre y 2 vecinos, Rafael regresó al amanecer, machetes y velas en mano. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el fogón frío, la asombración escondida en los rincones. Sobre la mesa, marcas de dedos negros y en el aire ese olor a madera chamuscada. «¡Camila!», llamó, pero la casa respondió con un eco hueco, un horror que no necesita voz. Siguieron huellas ligeras hacia el monte, pasos de nada que parecían de niño. Y allí, entre mezquites, encontraron el cuerpo de Camila, sereno y sombrío, como quien mira algo que todos los demás no ven. Rafael la enterró cerca de la casa de sus padres, con oraciones quebradas y medo seco.
Las noches desde entonces trajeron silencios espesos y relatos de horror que nadie quiso repetir. A veces juraba ver un bulto pequeño junto al pozo, contando 1, 2 y deteniéndose. El perro ya viejo evitaba el umbral, reconociendo el mal por el olor de la tierra. Rafael siguió dejando sal en las esquinas, por costumbre, por angustia, por si lo sobrenatural volvía. Y aunque pasaron décadas, nadie supo nombrar lo que habitó ese rancho, quizá algo que aún espera otro susto. Si llegaste hasta aquí, sabes que el terror verdadero no necesita truenos, basta un susurro, un olor a madera chamuscada y un bulto pequeño en la ventana. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez sentiste que la casa respiraba? ¿Has visto una asombración en el umbral o escuchado pasos a las 3:03? Cuéntame tus relatos de horror en los comentarios. Lo sobrenatural crece en silencio, pero se rompe cuando alguien se atreve a nombrarlo. ¿Qué harías si el mal se sienta a tu mesa y aprende los nombres de tus hijos? ¿Seguirías rezando o saldrías corriendo con susto y angustia pegados a la lengua? Tu historia puede ayudar a otro que está viviendo lo sombrío y todavía no lo sabe. Este canal existe para eso, para mirar de frente el horror, con calma, y no dejar que el miedo lo decida todo. Deja tu comentario con el detalle más raro que te haya pasado en tu pueblo o rancho, si olía a quemado, si el reloj se detuvo, si el perro no quiso cruzar la puerta. Comparte este video con alguien que no cree en lo sobrenatural, todavía. Y si te gustó esta historia, suscríbete y activa las notificaciones. Vienen más relatos de horror, más sombras, más preguntas que el mal no quiere que hagamos. Aquí seguimos, con la lámpara encendida, esperando tu voz en la oscuridad.